Esta es la ventana virtual del taller de asistencia técnica FrancoTools. La ventana que está abierta para ustedes, los técnicos en la mecánica. Bienvenidos, me complace mucho poder tocar este día un tema muy importante para todos nosotros que tiene que ver con el sellamiento dinámico. Entonces, permítanme iniciamos nuestro tema sobre sellamiento dinámico. La línea de sellamiento dinámico para la compañía Franco S.A., que ya ha completado 55 años especializándose en el sellamiento, es una línea de fabricación nuestra a través de la marca Sideral, pero también representamos a otras marcas como son Corteco de Florenberg, NOK, línea de retenedores para sobre todo motores asiáticos, la línea POS, que es para motores coreanos, la línea Elring para todo lo que es de línea europea, la marca Sao de procedencia de Brasil, que básicamente cubre todo lo que es mercado americano, y la línea Lio, una línea que nos permite también atender parte de lo que son necesidades para rueda, para caja o comúnmente conocido como la parte del chasis del motor. Permítanme también hacer un pequeño recuento acerca de cómo la tecnología en los vehículos ha venido cambiando, se ha venido transformando, se ha ido generando una evolución que básicamente la podemos definir en tres etapas. Tenemos una primera etapa que fue un proceso netamente mecánico, neumático y manejo de presiones hidráulicas. La segunda generación tiene que ver con el manejo electromecánico, cuando ya se aplicó la parte de la electricidad al sistema motor. Y actualmente estamos con la tercera generación, la mecatrónica. A nivel de sellamiento dinámico, pues también podemos distinguir esa misma evolución. Entonces, veamos de alguna manera lo que ha sucedido a nivel de los sellos de válvula. Entonces, tenemos que los motores de primera generación tenían los comúnmente llamados gorros de válvula, que fue nuestro tema anterior, cuando se presentaron motores a nivel bimetálico y cuando el árbol de levas pasó a la culata, pues se requería una mayor cantidad de lubricación y entonces vienen los sellos positivos. Y a partir de los sellos positivos, entonces hoy día tenemos nuevas presentaciones. También entonces los definimos dentro de primera, segunda y tercera generación. ¿Cómo podemos definir entonces qué es un sello de válvula? Aquí en este esquema vemos el sello y también vemos el eje que se mueve de manera alternativa, como es el caso de la válvula. Entonces es un sello de aceite, retenedor o un obturador, que elimina el exceso de aceite que lubrica el conjunto vástago de válvula y guía en su movimiento alterno y oscilante. En otras palabras, los sellos positivos de válvula son componentes que dosifican la cantidad de lubricante. No están para eliminar la lubricación de la válvula y la guía. Ahora, entendamos también entonces acerca de los diferentes tipos de sellos de válvula o comúnmente conocidos como gorros. En la ingeniería del retenedor necesitamos identificar varias cosas. La primera que necesitamos identificar y que la que le da realmente característica y sus propiedades al sello de válvula tiene que ver con los materiales en que están fabricados. Aquí vemos a nuestra mano derecha una variedad de cauchos sintéticos que una vez han sido tratados, entonces podemos obtener los elastómeros o las materiales con los cuales se fabrican los sellos de válvula, también conocidos en otras partes como el hule. Tenemos el nitrilo, que tiene unas características en cuanto a resistencia al calor, máxima hasta 107 grados de trabajo continuo. También puede soportar valores de menos 40 grados. Si hablamos del poliacrílico, también es un material que puede llegar a soportar 149 grados Celsius. En el caso de la silicona, tiene un mayor valor de resistencia, 163. El fluorestómero, comúnmente conocido como el Byton, de 204 grados Celsius, y las nuevas tecnologías que hablan del PTFE, que es el también comúnmente conocido como el teflón. Estos elastómeros han sido usados a nivel de los sellos de las válvulas, pero debido a la velocidad de rotación
del cigüeñal y a la velocidad con la que se abre y cierra la válvula, pues tenemos más fricción. Al tener más fricción hay más calor. Por lo tanto, cada vez hemos necesitado ir avanzando en las características de resistencia al calor. Por eso la mayoría de sellos hoy están fabricados en este fluorastómero, conocido comúnmente como Viton, ya lo habíamos comentado. Recordemos un poco el conjunto valvular, ya es bastante conocido para nosotros, pero pues hagamos un pequeño repaso. Entonces, estas son todas las partes que intervienen dentro del sistema valvular y en particular, entonces, en ese movimiento de apertura y cierre de la válvula necesitamos mantener una lubricación, pero esa lubricación debe estar medida y quien se encarga de dosificar esa cantidad es el sello de válvula y por eso lo denominamos sello positivo. ¿Qué ha ocurrido? Cuando los motores de primera generación y aún de segunda, el árbol de levas iba al monobloc, pues la lubricación a nivel de las válvulas era relativamente poca. Cuando aparecieron los motores OHC o DOHC, o sea, con árbol de levas a la culata, fue necesario mantener una cantidad suficiente de lubricación para un eje que está girando de manera continua. Esto hacía que la cantidad de aceite, si utilizáramos los gorros de válvula que se usaban en primera generación, pues estarían bombeando aceite en grandes cantidades al interior de la cámara, aquí en esta parte. Estaríamos entonces encontrando un goteo significativo a nivel de la base de la cabeza de la válvula y por lo tanto tendríamos altísimos consumos de aceite. Para evitar eso aparecieron los sellos positivos. ¿Cuál es la característica principal del sello positivo? Su característica principal es que va fijo a la guía de la válvula y hay un labio sellante que hace un barrido de la lubricación, dosificando la cantidad de aceite que va a entrar a la válvula. A medida que la válvula se va moviendo a mayor velocidad en su movimiento de apertura y cierre, pues lo que les comentaba generará mayor fricción y al generar mayor fricción, mayor temperatura. Por eso hace un tiempo utilizábamos un tipo de elastómeros o de hules, como era el nitrilo, y pues fácilmente funcionaban. Pero a medida que el calor ha ido incrementándose, necesitamos materiales de una mayor resistencia a la temperatura. En primera medida podemos definir, en los motores de segunda generación, podíamos distinguir básicamente tres tipos de sello de válvula. Los que primero iniciaron con el tema fueron la línea americana, con un sello bastante robusto, todo en hule o en caucho o en elastómero. Luego apareció el sistema asiático, que tiene un sello de válvula que parece una campana, muy parecido al que utilizaron los europeos. La diferencia entre el asiático y el europeo era el tamaño del sello y en gran parte lo que tiene que ver con su construcción externa. El europeo, por lo regular, la caja metálica venía a la vista. Estos tres tipos de sellos realmente en el tiempo se han venido desarrollando y actualmente podemos decir que tenemos básicamente dos tipos de sellos y ya aunque podemos decir hasta hay un solo tipo de sello. Veamos a qué me estoy refiriendo. A nivel de los sellos del positivo, entonces veamos su funcionamiento. Aquí tenemos una fotografía de un sello tipo americano. También distinguimos la generación del motor. La cabeza o la culata es en aluminio, en fundición. Aquí está la válvula. El sello tiene un cinturón que mantiene fijo contra la guía y un anillo que hace que el labio sellante siempre se mantenga en contacto contra el vástago de la válvula. ¿Cómo funciona? Entonces, muy sencillo, como dije, se mantiene fijo y hace un barrido contra el vástago de la válvula. Veamos su funcionamiento aquí y pues permite una pequeña cantidad de aceite muy dosificada para que pueda mantener lubricado el sistema. A nivel del sello, entonces, podemos también definir varias cosas. Aquí tenemos un sello tipo americano, aquí tenemos un sello tipo asiático. Están montados en cabezas o culatas que son de fundición, lo alcanzamos a notar en la fotografía. Pero a nivel de los motores de segunda generación, los motores que eran en fundición
fueron cambiadas las cabezas o las culatas por cabezas en aluminio. ¿A qué me quiero referir en este punto? Cuando las cabezas eran en fundición, el resorte por su movimiento pues va girando, va rotando, y pues esa rotación va girando una fricción contra la base donde descansa el resorte muy cerca a la guía. Pero debido a ser fundición pues no había problema, pues no había desgastes, o si habían los desgastes eran mínimos. Pero cuando ya tenemos cabezas que son en aluminio, la fricción o el movimiento del resorte va a terminar marcando la cabeza y va a terminar quitando material, de tal modo que se va penetrando dentro de la cabeza, dentro de esa base de aluminio, y va a perder tensión y pues la válvula ya no va a funcionar igual. Esto hacía que se utilizaran unas arandelas o roldanas en material templado para soportar dicha fricción, lo que generaba también más costos sobre el motor, y en los momentos de reparación era muy factible que se perdieran dichas arandelas. De ahí entonces evolucionaron a los sellos de válvula que comúnmente se les ha conocido en diferentes partes de Latinoamérica como gorro mexicano, por su parecido al muy tradicional gorro de nuestros amigos mexicanos. La particularidad de este sello, ¿cuál es? El funcionamiento prácticamente lo mismo. Lo que hace la diferencia es que la parte metálica trae una falda con un área bastante amplia. Aquí hay dos tipos distintos, pero el funcionamiento es igual. Vemos el sello instalado dentro de la guía y pues está listo para que la válvula entre para iniciar su funcionamiento. La particularidad es que esta base nos va a reemplazar la superficie rígida que necesitamos y que teníamos cuando la cabeza era en aluminio, en fundición, perdón, o cuando era en aluminio y tenía la roldana o la arandela metalizada, templada para soportar la fricción. Entonces, la cabeza misma, la base misma, perdón, del sello, se encarga de soportar esta fricción y ese movimiento que va a tener el resorte a medida que la válvula va funcionando. Esa es una nueva aplicación en prácticamente todos los motores. Si ustedes lo revisan, línea americana, asiática, europea, la gran mayoría trae este tipo de sello de válvula. En el momento en que tenemos que hacer una reparación, pues se reemplaza el sello. Hemos protegido la base, que en la mayoría de los motores son de aluminio, y podemos entonces volver a instalar un nuevo sello y pues el funcionamiento será óptimo en todo el sistema. Para mí ha sido todo un placer haberles comentado acerca de estos nuevos cambios que se dan a nivel de sellamiento dinámico en los sellos de las válvulas. Recuerde seguirnos a través de nuestro canal en YouTube como Fracco Empaquetaduras. También síganos en Facebook por Fracco Empaquetaduras, en Instagram y Twitter como Fracco Colombia. No olvide hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de parte nuestra. Y muchísimas gracias por habernos atendido y estamos pendientes de todas las comunicaciones que ustedes nos quieran enviar y toda aquella participación con la que quieran interactuar con nosotros. Recuerde que esta es la ventana virtual del taller de asistencia técnica para el técnico mecánico, Fracco Tools. Hasta la próxima, nos vemos.